Mi nombre es Agustín Grijalva. Actualmente soy profesor en la Universidad Andina y en la Universidad Católica. Y yo fui juez ponente de la sentencia 2119 JP, que es una sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador sobre niños y adolescentes en movilidad, ¿no? Básicamente sobre la temática de reunificación familiar. Bueno, los hechos fundamentales tienen que ver con tres jóvenes, ¿no? Dos de ellos menores de edad, uno de 10 años, otro de 16 años, y su hermano de 21 años. Estos chicos comienzan su travesía desde Venezuela, parece que desde el estado de Lara, y ingresan por Cúcuta en Colombia, avanzan hasta Bogotá y finalmente llegan a un punto fronterizo con el Ecuador en Sucumbíos, porque ellos se dirigían al encuentro con su madre, también de nacionalidad venezolana, que residía ya en la ciudad de Quito. Pero lamentablemente lo que sucedió es que al llegar al puesto fronterizo, las autoridades ecuatorianas no les registraron su ingreso regular, ¿no? Pese a que existen parámetros interamericanos muy claros al respecto, mediante una opinión consultiva, la Corte Interamericana ha establecido que en estos casos, cuando los niños en movilidad pretenden ingresar a otro país, ¿no? Sea sin sus padres o sea acompañados por algún familiar que no sean sus padres, lo fundamental en estas situaciones, y pongámonos en esa situación, es proteger a los niños y a los adolescentes, ¿no? Es proteger su integridad, su salud, crear condiciones adecuadas. Y esto implica que no se les puede inadmitir el ingreso, ¿no? Debe admitirse su ingreso regular y debe, obviamente, mediante entrevista, investigarse su situación, sus condiciones, para crear la situación más adecuada a lo que es un niño o un adolescente para protegerlo. Lamentablemente en este caso no fue así. Tuvieron primero unas medidas de protección de allí una junta cantonal de derechos. Los niños ingresan de forma irregular al Ecuador porque no les quisieron registrar el ingreso regular, llegan donde su madre, pero luego, varios días después, ellos se ven obligados prácticamente a regresar porque ya se les ofrecía regularizar su ingreso al país. Entonces regresan al punto de frontera y nuevamente las autoridades ecuatorianas les indican que no pueden ingresar al Ecuador. En este caso incluso les tocó pernoctar allí en carpas, en condiciones inadecuadas para niños, para adolescentes, y esto durante varios días. Y fue necesaria una acción de protección, es decir, fue necesario judicializar esta situación para que los niños finalmente ingresen. Es decir, en definitiva, no se siguió los parámetros internacionales y de derechos humanos en situaciones como esta. Estos son los hechos fundamentales del caso. Bueno, la Corte Constitucional dicta sentencias que deben servir como precedentes. Esto está entre sus varias competencias. Y los precedentes son estos casos que, por decirlo de una manera, sirven de modelo, de paradigma para resolver casos similares.
En América Latina hay más de 1 millón de niños y adolescentes venezolanos y muchos de ellos están en esta situación de movilidad. De manera que la Corte consideró que resultaba muy importante establecer parámetros jurisprudenciales, ¿no?, a través de este precedente para resolver casos similares. Lo que buscó la Corte a través de esta sentencia es clarificar, ¿no es cierto?, y difundir los criterios, los parámetros a los cuales están obligadas las autoridades ecuatorianas cuando tengan que tratar pues, con niños, con adolescentes en los sitios de frontera, ¿no?, en los puntos migratorios. Porque la Corte dilucidó al analizar el caso que incluso el protocolo entonces existente no era suficientemente claro, no permitía una adecuada coordinación entre las entidades públicas responsables. También se condicionó, quizás esto también vale aclarar, que la razón que dieron las autoridades ecuatorianas de no permitir el ingreso era que el niño menor de ellos, el de 10 años, no tenía una identificación, no tenía una cédula y no tenía también la autorización del padre. Por cierto, el padre ya había fallecido. Pero justamente, por ejemplo, en esta sentencia se indica que no se puede condicionar la protección que se debe otorgar a los niños y a los adolescentes en sus derechos, no se debe condicionar a estos requisitos administrativos, ¿no es cierto? Como no podemos proteger solo a los niños que tienen identificación, ¿no?, o que tienen esta autorización de sus padres. Estos requisitos administrativos, legales, digamos, pueden regularse, pero no pueden ser más importantes ni pueden condicionar la protección y los derechos de los niños y adolescentes. Justamente en la sentencia se esclarece un poco en qué consiste el interés superior de los niños, ¿no?, y niñas, que tiene que ver fundamentalmente con lo que ya decíamos, que sus derechos, ¿no?, tienen que ser prioritarios, tienen que recibir o tener una situación, una condición preeminente, ¿no?, frente a otras consideraciones como las de carácter administrativo que mencionábamos. Si es que una norma, por ejemplo, una norma legal, una norma reglamentaria puede ser interpretada de distintas maneras, el interés superior del niño nos dice que tenemos que tomar la interpretación más favorable para la protección de sus derechos. Si hay un procedimiento administrativo, reglamentario, para regular, por ejemplo, el ingreso de niños, adolescentes extranjeros al Ecuador, ese procedimiento tiene que ser el adecuado, el más funcional para la protección de los niños, de los adolescentes, ¿no?, de sus derechos. Entonces, la sentencia se desarrolla en ese sentido, digamos, recalcando que las autoridades del Estado ecuatoriano pues tienen, ante todo, que tener en mente dar preeminencia al interés superior de los niños y las niñas. Primero hay, claro, la situación específica, particular, ¿no es cierto?, de estos niños venezolanos, de estos 2 niños y el joven venezolano, y el hecho de la reunificación de esta familia, ¿no es cierto?, venezolana, que finalmente se produjo, pero sorteando esta serie de obstáculos impuestos por el propio Estado ecuatoriano. Pero luego, como decíamos, esto debe servir de precedente, de jurisprudencia a casos similares. Y eso es lo que busca la Corte en esta sentencia. Entonces, para este efecto, pues la Corte dispuso que se adecúe, se ajuste un protocolo que ya existía, pero en el cual no era suficientemente claro cómo deben proceder las autoridades ecuatorianas ante situaciones de esta índole. Por un lado, se pidió que se difunda y se capacite, ¿no es cierto?,
con esta sentencia, con este protocolo, para que las autoridades conozcan, sepan cómo actuar y coordinen entre ellas. Pero obviamente, digamos, la sentencia solo podríamos decir que se cumple de forma integral, en tanto realmente las autoridades públicas sistemáticamente, en todos los casos, actúen de esta manera, ¿no es cierto?, cuando los niños, los adolescentes en situación de movilidad pretendan ingresar al Ecuador, ¿no? Cuando se sigan estos parámetros que mencionábamos, entonces allí podríamos efectivamente hablar de un cumplimiento integral de la sentencia. Mientras no sea así, pues solo habría un cumplimiento parcial, defectuoso. Por supuesto, porque como decíamos, este es un precedente obligatorio, es jurisprudencia vinculante, ¿no es cierto?, que cita además también la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que también es vinculante para el Estado ecuatoriano, y otras fuentes y normas internacionales. De manera que esta es fuente de derecho, no es una opinión ni un análisis académico de la Corte, es jurídicamente vinculante. De esta forma, si es que lamentablemente fuera necesario, por ejemplo, interponer acciones de protección, ¿no?, o requerir medidas de protección a juntas cantonales, etc., obviamente la sentencia puede y debe ser citada para que prevalezca, como hemos dicho, el interés superior de los niños, las niñas, los adolescentes. Sí, a mí en lo personal me toca mucho, ¿no?, la situación humana de los niños. Yo me imaginaba como juez en ese entonces el hecho pues de que, imaginemos niños de tan corta edad, ¿no?, de 10, 16 años, para quienes tienen hijos de esa edad, pues sin duda va a golpear a su corazón, y ellos transitando en condiciones tan difíciles, ¿no?, tan inciertas, sujetos al riesgo, ¿no?, de su seguridad, a los riesgos incluso de trata, ¿no?, sin condiciones adecuadas de alojamiento, de alimentación, de salud. Y entonces realmente resulta inhumano que después de este tremendo esfuerzo en condiciones tan adversas lleguen a nuestra frontera y se haga lo que se hizo en este caso, que esperamos que no se vuelva a repetir, ¿no es cierto?, que por una visión formalista, burocrática, ¿no?, pues, puramente, digamos, casi ritualista en cuanto a los requisitos, pues se sacrifiquen los derechos, se ponga en mayor riesgo a los niños, se les genere incertidumbre en cuanto a su situación legal, como digo, nuevamente violando los parámetros interamericanos al respecto y haciendo una interpretación de nuestra legislación, del protocolo, que, como decimos, es contrario al interés superior de los niños, niñas, adolescentes, al principio de reunificación familiar y al derecho a migrar.